Programa número 100 de Todo Mal. Programa número 100. Sí, bueno, que suenen las campanas, fuegos artificiales, redoble de tambores a tope. Eso diríamos si hubiéramos puesto, o sea, si hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, como a mí me habría hecho ilusión, que era enumerar sin distinguir las temporadas del 1 al 10. Pero da igual, es el programa número 100 independientemente del sistema métrico que quieras utilizar. Hicimos muchos experimentos, por mi culpa, también he de decirlo, que fueron horrendos, sí, como el sí. T2... Yo no he entendido nunca esta movida aún, pero bueno, es que lo he dejado pasar. Programa 203 para... Que eso es horroroso. Eso también fue mala idea. Eso si fuéramos un hotel, pero es que no sé. A mí me gustaba, pero al mismo tiempo no. O sea, admito que no era buena idea. Hay algo ahí con tu masculinidad y la numeración que... No metas a la masculinidad en esto. No metas a mi masculinidad en esto. A ver, algo hay ahí, porque es un tema que muy preocupado te veía. Bueno, vamos al tema. Programa especial número 100. Sí. Excalibur de Ramón. El 8 de octubre de 2018 sucedía esto. Bienvenidos a Todo Mal, el único programa donde no colabora David Broncano. Así empezaba nuestro primer programa. Vale, varias cosas. ¿Estamos ante un programa refrito? No mucho, pero algunas cosas sí. Vamos a hablar de nosotros. Hemos hecho un metaprograma. Hemos hecho un Todo Mal especial Todo Mal. Vale, porque me parece que ya... porque nos sale los huevos. Y porque creo que nos lo merecemos, tío. Porque 100 programas, yo no sé qué cantidad de horas de turra, pero más de 100. Pero sí, bueno, supongo que por ahí hay algunos que han durado mucho más de una hora, y la mayoría un poquito menos de una hora, pues así que más de 100 horas. Más de 100 horas de turra aquí, grabadas y editadas. Bueno, claro, exacto, en directo, pues en fin, años de nuestra vida. En fin. Total, Todo Mal, especial Todo Mal, punto. Muy Empezábamos bien. Así, vanagloriándonos de que no colaboraba con nosotros David Broncano, porque es que hay que ver qué gilipollas que somos. Sí, ahora me incomodó un poco escuchar esto porque, bueno, Broncano ya se ha estandarizado mucho en su sitio y tal, y ya no sale en todos los putos programas de Movistar. Ya se ha quedado ahí con La Resistencia y con el podcast de La Vida Moderna, pero es que antes presentaba el programa de Buenafuentes, que no sé qué, era muy pesado. A ver, yo tampoco, quiero decir, son 100 programas, yo me he dado cuenta reescuchando que hay muchas cosas que no me acuerdo. A lo mejor ha colaborado David Broncano aquí, no nos acordamos, podría pasar, ¿no? Podría no pasar, sé. sí. Bueno, el caso es que han sido 3 temporadas y bueno, pues a lo largo de estas 3 temporadas hemos tenido un montón de cosas que me gustaría de alguna manera comentar y recapitular un poco, ¿no? Genial. Empezamos por comentar la cantidad de secciones que tenemos. Cosas que sí, cosas que no, cosas que no sé. Mundo Normal, El Rincón de Mr. Wonderful, Señoras, Madre No te mía. flipes, Mundo Espiritual, El Cine con Scali, Aprende cosas con Monty, Actualidad cuñada, El libro de declamaciones, Lecciones de contradicciones, De bajona con Arjona, Dramón Melendi. Vas de listo. No, vas de guay era. Vas de guay. Dramas y caballeros, Vida millennial y Misery, si no se me olvida ninguna. Seguramente se te está olvidando alguno, pero no sé cuál. Pero da igual. ¿Qué cantidad de subtramas nos hemos inventado para acabar quejándonos constantemente? Sí, casi tanto como programas, realmente. Sí. O sea... Es curioso cómo yo ahora lo pienso y no recuerdo muy bien cómo surgió esto de las cortinillas. A mí me suena que mi amiga Marta Apátrida, que nos escucha, yo le pasé un primer programa de Todo Mal sin cortinillas, ¿no? Y ella me dijo algo, molaría que hubiera cortinillas. No sé si viene de ahí, me suena a algo. Y entonces como que empezamos a pedir... Yo creo que a nosotros nos gusta mucho la tontería y creo que desde un principio estaba planeado. Yo creo que no, ¿eh? No lo sé. Bueno, no acordamos. Podemos viajar en el tiempo porque además eso no está grabado porque no existía Todo Mal aún. Exacto. Y no lo pudimos debatir. Pero de repente como que empezaron a surgir las cortinillas y nos dimos cuenta de que las cortinillas en sí tenían un capital, ¿no? Humorístico. Sí. Y la verdad es que tenemos unas cortinillas flipantes, ¿eh? Sí, de hecho, más de una ocasión creo que teníamos ganas de crear secciones nuevas para tener cortinillas nuevas. Solo para meter cortinillas nuevas. Esto ha pasado, literalmente. Sí. Tenemos una idea que nos mandó nuestro oyente Jorge, que nos dijo hace poco que estaría guay que hiciéramos una especie de Eurovisión con nuestras cortinillas para que la gente votara por su cortinilla favorita. Y no me parece para nada mala idea. Bueno, lo podemos hacer por redes sociales. No hemos tenido tiempo este año para hacerlo, pero es una idea que desde luego no está descartada porque es muy buena idea. Sí, así podríamos rescatar algunas cortinillas que ya por
por representar a secciones que igual ya no tocamos, pues han perdido en el olvido muy injustamente, porque sí, algunas muy algunas guays. muy buenas. Bueno, lo prometemos que quizá lo haremos. ¿Cuál es tu cortinilla favorita? No lo sé. A mí me gusta mucho la de Dramón Melendi, pero claro, la hice yo con Rafa, ¿no? A mí me pasa lo mismo. Entonces, pero es que realmente creo, no es porque la haya hecho yo, es que tiene algo, es que está muy guapa, tío, la de Dramón Melendi. Pero es verdad que hay cortinillas que son, quiero decir, la de Vas de Guay, de Neus Ferri, es que es una maravilla, esa es que es muy bonita. Me gusta mucho también, por supuesto, Lecciones de Contradicciones, porque nos la ha hecho Juana Barca, al que admiramos y adoramos. El libro de declamaciones con la voz de Nacho Tamarit, bajista de Los Cigarros, increíble. Actualidad Cuñada está muy guapa con Dani, el guitarrista de Catombe. ¿Qué más? El cine con Scali, hecha por Rafa, el violinista de Badlands. Increíble. Y Vida Millennial, que está escrita por mí, pero interpretada por Raúl Proñonosa. De banjista de Badlands. Fantástica. De Bajona con Arjona, de Jikoski. Mundo Normal, de Isabel Latorres. Y es que es que no nos merecemos las cortinillas que tenemos, señoras, hecha por Carraixet. Sí. O sea, muy bien. No te flipes, Luis Prado. Además, además nos hizo dos que a mí me gusta mucho una cosa de las cortinillas, que más de una cortinilla tiene varias versiones, porque la persona que nos lo ha hecho tiene eso de decir, os he hecho dos, elegid la que queráis. Claro. Y yo, ¿qué hemos hecho? Poner las Ir dos alternándolas indistintamente. Claro, eso a mí me gusta mucho, que creo que también pasa con el Cosas que no, ¿no? Digo, cosas que no. Que es de Olaya Alcázar, cosas que no y cosas que sí, que son increíbles. Hay gente que se ha dado cuenta, hay gente que sí que ha dicho, esta no es la misma que la otra. Ya ves. Cosa que es... Dramas y Caballeros, que nos la hizo nuestra oyente Mer Cardoso. ¿Qué más? El Rincón de Mr. Wonderful, por nuestro colega Dani, que es el bajista de Bloodhunter. Yo qué sé, es que hay un montón y son todas buenísimas. Cosas que no sé, ha repetido Neus Ferri, le hemos dado el privilegio de tener dos cortinillas, porque claro... Es que Vas de Guay, pues es una sección que murió, porque no veíamos las películas que... Exacto, y luego Mundo Espíritu Mal mola mucho, porque esa cortinilla está hecha por Rafa, que es nuestro productor en la sombra, porque nos ha hecho varias. Mundo Espiritual lo dice Miri Giner, que es la voz de Arale en Valencia, y luego el mal lo digo yo. Hay cosas muy, muy guays. La verdad es que es de puta madre tener estas cortinillas. Misery, que también es de Rosie Finch, que también nos hicieron la sintonía del programa. Bueno, una maravilla. Yo qué sé, ¿qué más? Hemos tenido colaboradores maravillosos como, bueno, nuestra Noé, que es nuestra colaboradora fija, pero hemos tenido Machacasaurio Murasaki, enviada especial al Mundo Normal. Rodrigo, enviado especial en Guatemala, que nos habló de Ricardo Arjona desde allí. Javi Nula, Jikoski, que nos hablaron de Paquito el Chocolatero. Cierto. Neus Ferri, que vino a defender a Epiglotis. Pepiu, que vino a hablar de Valencia. Y luego colaboraciones tan insignes como las de Paco Roca, Chimo Bayo, Toni Mejías, Melli Ibáñez o Mireia Pérez. Quiero decir... Poco hemos hablado del memorable programa especial Valencia, donde lo más de la cultura valenciana colaboró con el programa y ha trascendido muy poco. Claro, o sea, vamos a ver, que gente como Paco Roca, Chimo Bayo, Charlie Glamour, o Toni Mejías, o Melli Ibáñez, o Mireia Pérez... ¿A ti alguien te diría algo? A mí nadie me dijo nada. No te creas. Ese programa pasó desapercibido. O sea, los famosos, quiero decir... Los famosos viniendo a todo mal. Y no hace ni puto caso. Mira, luego también me gusta mucho comentar que, repasando, he visto pues que me gustaría que nos hablaras, te voy a hacer como una pequeña entrevista. A ver. El cine con Scali. En el cine con Scali, nos has destripado Pretty Woman, El Club de la Lucha. Nos has hablado de las nos has destrozado las películas de nazis, la policía en el cine mainstream, que si la Cool Girl, que si Lo que el viento se llevó, que el regreso al futuro, las relaciones idealizadas, el futuro del cine, que si las mujeres que no cumplen con los cánones heteronormativos. ¿Qué películas nos has dejado que podamos ver, Scali Burcio? A ver, pues anteriores a esta década, pocas la verdad, pocas se salvan. ¿Por qué el cine con Scali? ¿Qué querías tú con esa sección? El cine con Scali, o sea, ¿por qué? ¿Por el nombre o no, la sección? Vale. Porque esa es una idea tuya. Ah, sí, bueno, pues ya sabes que soy muy aficionado al cine desde hace muchísimo tiempo y me apetecía hablar de cine, pero cómo meterlo en este tipo de programa, porque tampoco venía muy a cuento ponerme a hablar de cine. Simplemente rollo que hago reviews de películas y decir si una peli está chula o no está chula.
a mí eso no me gusta tampoco. Pero bueno, sí, te gusta, pero fuiste youtuber de esto. Fui youtuber, sí. Sí, no me gustaba meterlo aquí. No me gustaba meterlo aquí porque no tenía nada que ver. No noto que fuera algo adecuado. Pero sí el hecho de si estamos como deconstruyendo la realidad que nos rodea, joder, ¿por qué no destrozar la cultura mismo? Que claro. Es de donde crece y donde mama todo lo que somos como sociedad. Claro. Entonces el cine, que es algo que controlo medianamente, pues dije, pues es una buena oportunidad de decir, ¿por qué somos como somos? Pues bueno, porque tenemos unas películas que nos están diciendo una cantidad que al mismo tiempo son un reflejo de la sociedad que tenemos, pero al mismo tiempo también sirven de ejemplo, ¿no? Claro. Entonces vamos a rajar un poco aquí porque no es normal. No es normal. Cosas. Luego, Pretty Woman no es normal. No es normal. Yo, la verdad es que hace poco volví a escuchar tu review, sí. O sea, tu cine con Scully, y volví a flipar. O sea, volví a flipar porque se me había vuelto a olvidar todas esas cosas que tú nos desvelaste ahí, que se nos habían olvidado. Y se me olvida todo el rato, y pasa el tiempo, se diluye, y Pretty Woman vuelve a ser esa película que evoca en mí una sonrisa cuando pienso en ella. Claro. Y no, o sea, ya vale, con Pretty Woman, ya vale. Luego también me gusta mucho que en el cine con Scully pusiste encima de la mesa un tema que creo que los hombres de nuestra generación teníais que tratar. Sí. Teníais que hablar de Tyler Durden. Tyler y Durden, tú fuiste valiente y decir, bueno, una cosa, tíos, que no lo estáis pillando. Este tema del Club de la Lucha es un tema que sigue siendo una incógnita para un montón de gente. Y para otro montón de gente es algo ya mega sabido, que es que el Club de la Lucha no la entendimos en su momento como había que entenderla. El Club de la Lucha no es para seguir el ejemplo, es todo lo contrario, es una crítica a la masculinidad tóxica. Totalmente. Y no lo estáis entendiendo. Totalmente. Yo la entendí fatal en su momento, obviamente, porque es que todo el mundo quería ser Tyler Durden. Sí, yo la vi y bueno, yo, la verdad, bueno, pues yo me quería follar. Claro. La verdad, poco más me importaba a mí. Ya, no, normal. Todo demás, bueno, vale, sí, muy bien, que salga Brad Pitt. No, es broma. Bueno, yo no sé, yo es que la vi, no recuerdo, a mí no me impactó tanto. Me gustó en su día el Club de la Lucha, pero no sé, ese fanatismo, bueno, pues no lo entendí muy bien. Y bueno, otro tema que también nos obsesionó un poquito, especialmente en nuestra primera temporada, fue Drummond Melendi. Sí, bueno, ese fue... Yo creo que en parte estamos aquí ya 3 años gracias a Melendi. Me caben muy pocas dudas, aunque en esta tercera temporada prácticamente nos hemos despegado de él, pero porque se nos ha agotado. Se ha agotado, obviamente. Melendi, desgraciadamente, no es eterno. Su último disco fue lamentablemente normal y mediocre. Lamentablemente mediocre, sí. Y entonces mediocre para bien, quiero decir, porque claro. Melendi ha empezado a molar. O sea, ha ido para arriba y se ha encontrado con la mediocridad. Claro. Y claro, nos ha tocado los huevos. Nos ha jodido, evidentemente. Porque ahora es igual que mucha gente. Claro, yo sé que hay muchos oyentes que se han incorporado tarde al programa y que a lo mejor han escuchado esta primera temporada. Con todos los defectos que le encuentro yo a la primera temporada, porque yo ahora lo escucho. Bueno, podemos hablar de esto, aprovechando, claro. Pero ahora hablamos de esto. Sí, pero yo vale. insto a la gente a que escuche el programa 5, donde hablamos de Sara Luna. Vale, porque eso Sara fue un Luna, momento de guay. verdad, es una cosa muy fuerte. Es muy fuerte, tío. Es el programa número 5. Número 5, de la primera temporada. Es muy fuerte. Es muy fuerte, Sara Luna es muy fuerte. Es muy fuerte. Y además hay un tema que claro, nuestros oyentes ni siquiera todos lo saben, pero en Valencia hicimos un directo, porque también hemos hecho shows en directo, Cierto. Menos de los que nos gustaría por culpa de la pandemia. Pero yo hice una sección en directo explicando por qué Sara Luna en realidad es la versión musical de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Cierto. Sí. No sé en qué momento esto sucedió. ¿Te pareció buena idea? Pero esto sucedió. Y bueno, todo el crack en coreó. Sí. Zaratustra. Esto pasó. Bueno, pues ir al programa 5 y escuchar Sara Luna, si no habéis escuchado ese programa, porque esto es muy fuerte. Y hablando de esos primeros programas, pues ¿cómo nos has encontrado? ¿Qué cosas han cambiado? Lo que ha cambiado es que en el primer programa, y de hecho si quieres podemos escuchar un índice, que hacíamos índice. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Venga, va. Y en nuestro primer programa tendremos cosas que no, hablaremos de bodas,
Le dedicaremos tiempo a nuestro asturiano favorito, Ramón Melendi. Hablaremos de vida millennial y de influencers. Iremos de guay. Tendremos dramas y caballeros. Y Escaliburcio Ramón nos hablará de cine en la sección Cine con Escali. Muchas gracias, Montipeiro. Vamos allá, Escaliburcio Ramón. Bueno, hacíamos como 400 secciones en cada programa, porque ¿Sí? íbamos al grano y no nos enrollábamos Sí, como sí. putas persianas. Sí. Bueno, muchísimas secciones, la verdad. No sé, nos cabía mucho. Claro. Y entonces ya teníamos la conciencia de que nos estábamos enrollando mucho. Claro, nada que ver. Ahora hacemos 2 secciones por Ahora programa. hacemos 2 secciones porque tenemos Cerebro Galaxia y nos hemos venido muy arriba, nos hemos puesto intensos, Bueno. nos estamos tomando muy en serio. Sí, pero yo creo que es importante recordar una vez más, aunque lo hemos dicho mucho, pero que nuestros oyentes conozcan esto, porque a mí me parece algo súper bonito y de lo que estoy muy orgullosa, que es que tú y yo, cuando hablamos para hacer el podcast, que yo no me acuerdo muy bien de cómo surgió esto, pero sí que sé que dijimos, no nos vamos a poner normas, vamos a hacer lo que nos salga de los huevos. Es nuestro podcast, es nuestro espacio seguro, es el resultado de nuestra amistad y vamos a hacer lo que se nos cante en los huevos. Entonces, ya está. ¿Hemos terminado así? Pues muy bien. Pues muy bien. 2 secciones por 2 secciones. Que la temporada que viene nos da por hacer una, pues una. Lo que sea, pues haremos lo que nos dé la gana. Porque Pues sí, es así, pues porque, claro que sí. porque todavía nadie nos paga, nadie nos está comprando como para que... No. O sea, sí que si alguien quiere comprarnos, quiere comprarnos, que yo tengo el WhatsApp. Si queréis que no, enviar nos un hemos WhatsApp a mí, no es que no nos hemos vendido porque somos muy honestos, es que tampoco nos ha intentado comprar nadie. que nadie nos ha intentado Cosa que me comprar parece muy fuerte A mí también. me parece muy fuerte. Parece muy fuerte. La verdad. Muy fuerte. Pero bueno, en fin. ¿Qué más? Cosas que no, que es un poco la sección que ha vertebrado estas 3 temporadas. Sí. Porque si no me equivoco, no hemos fallado nunca a cosas que no. A ver, hemos fallado en los especial Todo Bien. Exacto, pero bueno, que ahí quiero no había decir, todo. porque manda Sí, huevos, claro. Y no lo sé, quizá en algún Misery Pero improvisado. en los... En los Misery los metíamos ahí. Sí, pero- y en los Todo Bien estaban las cosas que sí, que es un poco el yin y el yang, la Efectivamente. otra cara de la moneda. Pero sí, todo cosas que no es como algo sagrado. Y Sí. además no sé por qué nos hemos empeñado en hacer 2 cosas que no. 2 cosas cada que uno. no. ¿Qué cosas que no? Por Mira. motivo- no obedece a nada en realidad, pero No. no, sé. Hemos rajado en las cosas que no, Escaliburcio, ¿De de qué? absolutamente todo. De tío. todo. A mí no se me ocurría nada más. Que si no me gusta de la gente que... Tú has llegado a decir, la gente que dice no me gusta el chino. Que si el pop Ah, no, rock, pues, la qué asco. terreta, literalmente mal. Los postres que Me no lo he son de comido chocolate. de los ciclistas de fin de semana. La fruta escarchada, cabello de ángel, los mazapanes. Hasta el año que viene. Esta gente que se hacen fotos con motos y coches que no son suyos. Gente a la que le cambia la vida hacer un viaje a la India. El hashtag no filters. La gente que dice, en mi humilde opinión. El tema del follow back. La gente que te cuenta su vida. La gente que habla por sus hijos. Estas parejas que hablan en plural de todo, ¿no? El vamos Rafa. Yo fui a EGB. La derecha maneja mejor la economía que la izquierda cuando gobierna. La música de los vídeos de fitness. O sea, las frases, si te viene bien, si te pilla de paso o si te apetece, stop. No soporto- Sí, a los Beatles. Pero los WeTransfers los ignoras y luego me los pides otra Otra vez para que te los vuelva a enviar. La expresión feliz Navidul. Qué asco. ¿Cómo que me sigues? No me sigas. No me sigas. Déjame en paz. ¿Qué es estas mujeres que se ponen en el perfil? Mamá de no sé quién. La existencia de las avispas debe acabar. Las tasas. La frase me quiere sonar. Lo que era una mierda hace 20 años Sí. es una mierda ahora. Las Pamelas. O sea, sombrero o a las mujeres. No, que- porque si es tan guay la evolución, ¿cómo explicas la epiglotis? En fin. Mucha movida, es que hay muchas cosas que odiar. Y nunca se nos acaban, ¿eh? Porque siempre estamos con el miedo a que un día esa fuente se seque. Yo sigo con el miedo. Yo creo que alguna vez hemos redundado en algunas cosas, Hombre, sí, pero hay hemos recordado algún Joder, es que hay cosas que hay que recordarlas. Porque hay cosas que hay que Es recordar. que hay cosas porque- que un programa es Sí. insuficiente. Pero bueno, siempre habrá cosas que odiar, Sí. sin ningún tipo de duda. Como por ejemplo, canciones. Ujú. Mira, hemos... canciones que ya. Esto fue Ujú. una sección que decidimos hacer porque decidimos que ya estaba bien, ¿no? Mm. Con canciones. Y de aquí, bueno, la primera canción de la que rajamos, que me parece todo un statement, es No podía ser otra. claro. Sabor de Amor. Pero es que luego, Clavado en un bar, Mm. Paquito Chocolatero, Don't Worry Be Happy y categorías de canciones como las canciones de internet, que Ujú. personalmente a mí me sigue pareciendo el mejor Canciones que ya de todos.
Sí, sí que lo es. Canciones que hablan de internet, me parece gloria. Las canciones fractales o autorreferentes. Sí. Las canciones sobre ser padre. Sobre ser padre también. Ese programa también estuvo Ese muy está bien. muy guay. Sí, sí, sí. Señores que rapean. Canciones de Malú. Canciones italianas. Y una cosa que tú trajiste, que todavía me persigue en mis peores pesadillas, el pichancico. El pichancico. El pichancico, hijo de puta. Pero eso lo llegamos a pinchar, el pichancico. Hombre, claro, en el especial Navidad hicimos un canciones que ya sobre el pichancico. Hostia, no me acuerdo de eso. Tío, pues además fue en el de 2019. Pues no me acuerdo de nada, o sea, no me acuerdo de haber pinchado el pichancico. Pues el pichancico lo pinchamos por tu puta culpa. Hostia, Sí. qué fuerte. Sí, y Qué hablando fuerte. del especial Navidad, hay una cosa que tú dijiste en nuestro programa 12, especial Navidad de la temporada 1. Escuchémosla. Esto es algo muy específico, ¿vale? Que le gusta a todo el mundo y yo es que no soporto. Y son los muñecos Funko. ¡Ay, qué horror! O sea, no termino de entender el rollete de los muñecos Funko. Esto me recuerda, Sí. y me gustaría que esto nos lo contaras tú. Ujú. ¿Te acuerdas cuando fuimos a actuar a la FNAC? Que hicimos Bueno. un show en directo en la Bueno, FNAC. claro, fue nuestro primer show en directo. No teníamos ni idea de cómo iba a salir, porque obviamente una cosa no tiene nada que ver. Claro. Los shows en directo no tienen absolutamente nada que ver con el podcast. Tienen algo que ver, pero no tienen nada que ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy vieja para los Funkos y no conecto. A mí, desde mi posición de señora mayor, me parecen como la versión industrializada y descentralizada de las fofuchas. Las fofuchas eran horribles, pero por lo menos creaban economía local, tejido asociativo y daban trabajo a mujeres en situación precaria que en los pueblos elaboran fofuchas para todo tipo de regalos de maestros, bodas, bautizos y comuniones. Rajar de ellos en la FNAC con el Delante jefe del- delante del director de la FNAC. No nos han vuelto a llamar, no sabemos por qué. Ya. Pero estuvimos como medio programa Yo en la creía FNAC que era rajando de el la típico señor que va ahí, que se pasea y pasa de ti porque tiene muchísimas cosas que hacer. Y cuando me di cuenta, o sea, nos dijeron luego que estaba ahí y nos vio el primer monólogo de todos. El monólogo no, la introducción Sí. que hicimimos, se la que papeó básicamente entera, fue rajar de la FNAC. que fue básicamente rajar de la FNAC. Realmente hablamos bien de la FNAC. A ver, yo recuerdo que dijimos algo de que algo como de la Que nos fra- había influido. No, en la dijimos juventud. algo que tenía que ver, yo me acuerdo, con la franja de Gaza. O sea, dijimos Sí, sí, porque me acuerdo que dijimos que los Funkos habían colonizado la Sí. FNAC, o sea, que la FNAC vale. era Palestina y los Funkos eran el Estado de Bien, Israel. bien, Eso seguro. se dijo. Esa comparación yo creo que a este hombre seguro que le gustó muchísimo. Eso se dijo. Sí, puede ser. Eso pasó. Estuvo bien, Pues que estuvo además bien te el decía, bolo de esa la metáfora FNAC. es así. Cuando la FNAC se abrió, los Funkos ocupaban un estante de una estantería y ahora vas Coño, a la es que ahí FNAC. estaban todas las pelis, los discos, Claro, todo, ahora vas a la ya FNAC todo y solo hay Funkos. Funkos y luego a lo mejor si tienes suerte te encuentras un par de libros. Sí, 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 Seguramente uno de Roy Galán y el otro de Dulceida. Sí. Pero bueno, pues eso es así. Quiero decir, los Funkos son el Estado de Israel. Total. Y la FNAC es Palestina, eso es así. Una cosa muy guay que ha pasado en Todo Mal y que a mí personalmente me parece una de las cosas más, no sé, como más satisfactorias, ha sido la gente a la que hemos entrevistado. Ujú. Porque hemos entrevistado a gente como Javi Nula, guitarrista de Ópera Magna, que Ujú. mola porque Javi es nuestro amigo, y él accedió a formar parte de ese experimento, porque cuando le entrevistamos No se No sa- había oído nada, ¿no? y ¿Qué ni va? siquiera sabíamos si finalmente iba a salir. Es verdad. Claro, no, le no dijimos, sabíamos si íbamos a vamos a hacer el publicarlo. experimento y tal. Y accedió, Cierto. vino a mi casa, le entrevistamos y fue una entrevista súper divertida en el programa 2 de la primera temporada, por si alguien la quiere escuchar. Sí. Luego tuvimos a Vanessa Giner, que es la cantante y flautista y trompetista de Carraixet, un Ujú. grupo de folk valenciano, que es la entrevista a Vanessa es divertidísima. Es que ella es divertidísima. Sí. Entonces, claro, es normal. Destaco la anécdota que ella nos cuenta de un señor que, un productor que solo trabajaba con las teclas blancas del piano. Sí. Eso es solo un Es hombre gloria empoderado, eso, ¿eh? Sí, un sí, verdadero sí. hombre empoderado. Es que las negras... Es que a mí no me van. No, es yo que- trabajo con las blancas. Esto fue en el programa octavo de la primera Mm. temporada. Luego también tuvimos a Rosie Finch, que estuvieron fantásticas. Y también tuvimos a París Lágrima en el Ujú. 17 de la primera temporada. París, que bueno, yo creo que ese programa es básico, ¿no? Ujú. Todo el mundo Estuvo muy guay. debería Mm. escucharlo. Luis Prado,
Luis Prado. Luis Prado. Señor Luis Prado, sí. Sí, ¿qué destacarías de Luis Prado? Luis Prado Que además es ha dado nombre a la paradoja de Luis la Prado. paradoja. A ver, yo destaco de la paradoja de Luis Prado, que es que no saber si es mejor músico que persona. Ya. Seguimos sin saberlo, ¿eh? Seguimos sin saberlo. Parece Sí. ser, a mí me ha dicho una persona que Se lo conoce, comenta. una persona que lo conoce, que tú no conoces, Ujú. me ha dicho que es mejor persona que músico. Joder, pues yo no, pues O sea, ya te digo, debe ser Malala. Debe ser como Malala, Luis Prado, porque es que no sé. Pero Malala es buena gente. ¿Quién es Joder, Malala? Malala tiene un Nobel de la Paz, tío. Malala es la chica esta Ah, que hostia, los talibanes. ¿Quién que- pensabas que era Malala? Maluma, cree que estabas No, diciendo. Maluma no. Yo digo, Maluma es buena gente. No sé, no lo tenía yo ahí colocado. Malala No, joder. es... Vale. Malala es guay, vale. Sí, luego Bien. tuvimos a Tchaikovsky, gran trompetista y mejor amigo. Y mejor Sí, amigo. yo sí que tengo Y- claro que es mejor amigo que trompetista, ¿no? No, y es mejor persona que trompetista. Me da igual cómo toca la trompeta. Ya, toca la O sea, trompeta de la puta hostia. Sí, pero Pero es- Tchaikovsky es mejor persona que cualquier otra cosa. Es mejor persona que Malala, incluso. Es mejor que... De hecho, debería tener el premio Nobel él. Después sucedió algo muy, muy, muy fuerte, que es que entrevistamos a Alan Boguslavski, que bueno, a ti te dio igual, porque... A mí esta cosa me gustaría hablar de ella. Te voy Sí. a dejar que hables de Alan Boguslavski. No, Alan Boguslavski a ti no es que te diera igual, te cayó muy bien. De Sí, hecho, sí, claro. tú pudiste tener una relación con Alan Boguslavski completamente Muy normal, normal, sí. porque no estabas como estaba yo, que estaba como un conejo en medio de la carretera, porque yo estaba Sí. flipando, porque yo con 15 años tenía una carpeta forrada con fotos de este hombre. O sea, te quiero decir, mi héroe del silencio favorito primero era Joaquín Cardiel, que es Sí. el bajista. Pero después era Alan Boguslavski. Claro. Claro, yo sé que él no nos escucha, entonces yo esto ya lo puedo decir tranquilamente. Yo, Alan Boguslavski, cuando yo tenía 15 años, yo estaba completamente enamorada de esta persona. Porque Sí. es que era guapísimo. Bueno, es guapísimo, Bueno, y pero... sigue siéndolo, joder. Claro, pero bueno, yo ahora pues ya, no sé, Pues claro, estoy a otra sí, cosa sí. ya. Pero bueno, entonces para mí fue algo muy heavy. Mm. Y quiero contar también la anécdota de que él estaba tocando, no me acuerdo qué canción estaba tocando de Led Zeppelin. No me acuerdo, ¿no? Estaba tocando no con la sé. guitarra y tienes delante de ti Sí. a un guitarrista como Alan Boguslavski, que Sí. ha formado parte de la banda de rock más mítica de nuestro país, tocando Led Zeppelin. ¿Y qué hiciste tú, Escaliburcio? Pues cantar en falsete, pues. Te pusiste a cantar. ¡Ah! Sí, me puse. Co- a o sea, hacer el tonto. sí. Una total falta de respeto que él recibió o sea, le encantó. Yo creo que a él le encantó que por fin Era, alguien no, le tratara como un dios. Era Baby I'm Gonna Leave You. Es verdad. Baby, Sí. I'm Hiciste exactamente puse a eso. hacer eso, sí. Sí, y él le encantó, se partió el culo. Yo creo que él estará un poco harto de que la gente le respete mucho. Ya. Y dijo, mira, por fin. Ya, la verdad es que obviamente hay que coger con pinzas esta expresión que voy a hacer ahora, pero me daba igual realmente y me gustaba mucho el hecho de verte a ti, como para ti era muy importante la entrevista. Joder. Y yo no, claro, a mí no me impactaba absolutamente nada. Para mí me cayó de putísima madre. Joder, Guay. y nos contó Es- cosas de Ricardo Arjona, tío. Claro, es un poco lo opuesto a la entrevista de la semana pasada con Juana Barca, Ujú. donde me costó bastante hacerme a la idea de hacerle la entrevista a semejante persona que ha influido directamente Claro. en cómo soy, Claro. en cómo sí, soy, sí. cómo vivo la vida A y ver, en cómo ha Juana afectado Barca a todo mal. Es una influencia directísima en Mm. nosotros, claro. Nacho Moore. Nacho Moore. Que lo entrevistamos en Madrid, en un Sí. garito de Malasaña. Más madrileños que nada. Más madrileños en que un nada. garito ahí, Más en un gatos, bar. más gatos que nada. Sí, todo. Muy guay, Nacho Pero bueno, Moore, salió guay. una maravilla. Luego tuvimos a nuestra Noé, que bueno, Noé el mundo algún día nos reconocerá Ujú. que hayamos presentado al mundo a Noé. Sí. Porque Noé Fuimos es... los primeros en descubrirla Sí. y mucho está tardando el mundo en quitárnosla. Exacto. Quitárnosla para bien, es decir, Sí. para que vaya ¿Por qué al no está Noé en mainstream. Buena Fuente? No Claro. nadie lo entiende. Ujú. Machakasaurio Murasaki, Ujú. amiga, colaboradora, activista por los derechos de la mujer gamer Sí. y una persona encantadora. Luego tuvimos a Mr. Perfume, Es que cierto. fue una entrevista divertidísima y Ujú. maravillosa. Neus Ferry. Ujú. Tampoco tengo claro, ¿Neus Ferry es mejor cantante que persona? No lo sé porque es tan buena en ambas cosas. Puede que Neus Ferry sea la campana de Gauss, o sea, Ujú. de la paradoja de Luis Prado. Ujú. Puede que en mitad de la campana de Gauss, Mm. sobre el percentil 50,
allí esté, No sentada, Neus Ferri. No sé, Neus, una cabrona. Una quiero cabrona para lo bien decir que, que canta muy bien. Creo que Neus canta todo lo bien que se puede cantar y es todo lo buena persona que se puede ser. Entonces, son magnitudes que ya no se pueden comparar, ¿no? Porque es como que se sale de los ejes de coordenadas y todo esto. El caso es que entrevistamos a muy buena gente. Sí, y Juana Barca. Mucha gente, y Juana Barca. Que bueno, qué decir, este es más reciente, con lo cual no, hay que no diremos explicar. nada. ¿Cuánta gente, no? Sí. O sea, yo Y no tenía tanta idea, o sea, no sabía que habíamos entrevistado a tanta gente. Claro, y pocos son porque tuvimos que parar a mitad de la segunda de entrevistar Cierto. gente y en esta temporada también por culpa del COVID. Que si no, a saber qué gente habría pasado por aquí. Sí. Pide un deseo, Caliburcio. ¿A quién te ¿Deseo? gustaría ver en Misery en un futuro? ¿A quién me gustaría entrevistar? A Pablo Iglesias, por supuesto. A Pablo Iglesias. Sí, bueno, en realidad no. En realidad, o sea, sí, porque es la persona, ahora como ya está más relax y más tranquilo, Claro. a ver, es la persona que más curiosidad me provoca, pero yo qué sé, tener a Isa Calderón o algo así, sí que me fliparía. Isa Calderón o es que no sé quién más. Victoria Martín. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco... Victoria Martín, yo... Sí, mira. o Victoria Martín o Enar. Lo que pasa es que ya las oigo tanto en los podcasts Ya. que tenerlo en el mío no me aporta nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Hombre, No para... O sea, me qué encanta. gilipollas eres. Me encantaría estar, pero es que ya están en los podcasts. Ya, pero yo quiero hablar yo con ellas y quiero claro, preguntarles eso cosas sí, yo. Joder. como esto egoísta, sí, por Qué supuesto. guay. Yo no sé si tuviera que elegir a alguien, a Nick. Yo me gustaría mucho hablar con Nick, Ujú. te lo juro. Tengo muchas cosas que preguntarle. Pero bueno, pues muy bien. Pues, ¿qué nos traerá la cuarta temporada? No tengo ni puñetera idea, ya veremos. Ya veremos. Otra cosa guay es que en la primera temporada tuvimos cortinillas especiales, que también hemos tenido una en la tercera, en la que hablaba sobre tu gato. Sí, cierto. Tuvimos una cortinilla especial. En la primera temporada tuvimos 3 cortinillas especiales. Ujú, La primera sobre la corrección política. ujú. Corrección política. Corrección política. Corrección política. Corrección política. La segunda alertaba de una pelea de gallos entre Ramoncín y Loquillo. Pelea de gallos, sacada de polla, duelo de titanes, lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. La tercera es esta maravilla que nos compuso nuestro amigo y oyente Christopher, que era este Not All Men. Cuando nos planteamos cómo sonarían los Not All Men como una boy band, porque suena a boy band, y así sonaba. No generalices, mujer. No todos los hombres te quieren matar. Quiero mi medalla por no violar. Soy un not all man. La verdad es que para ser, sobre todo esta última cortinilla, para ser para una sola vez es un poco injusto. Sí, porque es una maravilla. De hecho, nos hemos planteado hacer alguna sección sobre Not All Men para poder usarla. Sí, a mí sí que nos apetecía Joder. sacarla, crear una sección solo para poder aprovechar esta cortinilla porque es Y maravillosa. hay otra cosa que yo te quería preguntar, Scali, porque Ujú. tú has introducido un formato, una manera de contar las cosas, que Ujú. son estos story times. Año 1998. Aledaños de la Plaza Zúcar en Valencia. Año 2004. Mi vida está en un punto de inflexión. 2005. Yo acabo de cumplir 23 años. Año 1998. Yo iba a tercero de BUP. Bachillerato unificado polivalente. ¿Por qué? ¿Por qué este formato? Cuéntanos. Eso es una forma muy fácil, creo yo, de introducir un tema. Me gusta mucho introducir. Yo creo que me gusta más introducir los temas que hablar de ellos en general, que profundizar en ellos. Eres De- prologuista. Sí, de hecho yo creo que se ha notado mucho esta última temporada en la cual empiezo hablando de un tema y cuando ya llevo 10 minutos hablando digo, ¿y por qué os hablo de esto? Pues una cosa voy a decir, mucho has rajado tú a Melendi por hacer exactamente eso. Sí, totalmente. Y luego muchas veces no sé cómo acabar los temas, porque realmente a mí lo que me fascina es
sacar los temas El debate. a la palestra, ¿no? Sacarlos y decir, mira, este tema me gustaría hablar de ello, pero no sé qué conclusiones sacar. Y para mencionarlos, pues bueno, qué mejor que personificarlos en uno mismo, porque creo que así llega más a la gente, ¿no? Claro. El hecho de que la gente pueda pensar, él estaba allí cuando pasó, ¿no? Claro. Entonces, pues en el 1900 no sé qué, pues yo era niño y pasó esto. Creo que así acercas más a la A mí gente. me gusta mucho, me enganchó desde el primer momento esta manera tuya de contarnos estas historias. Y además creo que, y esto me gustaría que nos hablaras, de esa valentía que tienes tú para enfrentarte a tu propio pasado desde el humor, desde la autocrítica y desde muchas veces la autoparodia, ¿no? ¿De dónde nace esa vocación que tienes tú de autoparodiar tu pasado? Tío, me has hecho aquí una entrevista encubierta. Sí. Sí, a ver, yo desde siempre, y creo que lo sabes desde que me conoces y mucho antes de que me conocieses, para mí ha sido un refugio el hecho de poder reírme de mí mismo para paliar un poco estas inseguridades que todos tenemos, creo yo, y yo tengo muchísimas. Y siempre he pensado que si soy yo el primero en reírme de mí mismo, nadie vendrá a reírse de mí. Y creo que ese es uno de los motores generales que crea mi estilo de humor. Y mi estilo de humor es pues machacarme mucho a mí mismo y ya está. Lo hice con una webserie que conoces de sobra. Y Baja Fidelidad, que está en YouTube, la podéis ver, es maravillosa, de verdad. Baja Fidelidad es... No es porque salga... Ya, de hecho, a pesar de que salgo yo actuando, es una serie fantástica. A ver, algunas cosas han envejecido regular, pero... No, bien, a mí me gusta. Bueno. Yo la vi hace poco y a ver, teniendo en cuenta que era yo con una cámara, con una grabadora, con un micro, teniendo en cuenta yo nada, solo es una buena todo. serie y hay momentos muy divertidos y muy hilarantes y hay cosas muy, 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 muy graciosas. Pues básicamente lo que hacía era machacarme a mí mismo constantemente, porque me trataba muy mal en la serie, yo a mí mismo. Me estaban dando collejas todo el rato. Es verdad, es verdad. No sé, ¿hay algún tipo de movida BDSM por ahí con eso? O... Sí, bueno, de hecho ya sabes que la otra vez te dije que en ciertas situaciones me gusta que me den hostia. Es verdad, eso lo dijiste off the record. Lo dije off the record y mira, lo digo ahora. Aquí delante que de cada toda uno España. hile los hilos que tenga cada uno que se hilar. imagine lo que quiera. Pues sí, tiene algo que ver, ¿no? con toda esta movida. Total. A mí es que me da mucha envidia eso que haces, ¿no? Y creo que en estos tiempos en los que la gente tiene tanto miedo a ser expuesta, tú estás exponiéndote a ti mismo constantemente, ¿no? Y creo que la gente se expone mucho buscando la mejor versión de sí mismo. Entonces yo lo que intento mostrar siempre es la peor. Creo que eso tiene sus consecuencias también. El hecho, y lo hemos hablado más de una vez, que en lo personal creo que me ha podido perjudicar en algún momento el dar la peor versión de mí mismo, machacándome, hablando de mi calvicie, hablando de mi incapacidad para relacionarme, hablando de esas cosas. Creo que me ha perjudicado un poco a la larga a la hora de relacionarme con las personas en general. Creo que la gente... Creo que me puede tener un excesivo respeto, puede ser, por no molestarme, por decir, este tío... ¿Cómo se pone, no? ¿Cómo se pone? Por nada. No lo vamos a llamar para ir al río. Tío, llamadle para ir al río. No, para ir al río no me jodas. Porque al río no. ¿Cómo se llama este sitio al que va todo Dios, que es un río de mierda, donde la gente salta al río? Como un pueblo... Montanejos. Es que la gente ya me está diciendo, pues fuimos a Montanejos. De verdad, yo no he ido una vez a Montanejos. Habías empezado bien, Escaliburcio. Habías empezado diciendo que por favor la gente te llame para ir. Pues si te llama para ir a Montanejos, te jodes y vas a Montanejos. No pienso ir a Montanejos en mi puñetera vida. Pero entonces, vida ¿cómo más. quieres dar otra imagen? Pero es que, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio disfrutar de Montanejos? Pues mira, a mí Montanejos me pasó una cosa maravillosa con la orquesta, que es que dos hombres guapísimos, pero guapísimos que parecía mentira. Sí. Además era como, parecía, no sé, uno muy rubio, otro muy moreno, como muy tal. Los dos amigos vinieron y me dijeron, estamos los dos enamorados de ti. Me vieron con la orquesta, que imagínate, que me venían cantando allí Nena da Conte. Me dijeron, estamos los dos enamorados de ti. Y yo dije, qué lástima, pero en otra línea temporal cuántica, yo tengo una relación poliamorosa con esas dos personas en Montanejos. Ya, pero te lo dijeron en las fiestas de Montanejos. Sí.
no en el río, o sea, no ahí lleno de familias, con niños, con Bueno, yo a lo mejor podría abuelos. estar ahora con ellos teniendo niños, o sea, estando con mi familia en ese río. Yo contra las fiestas de Montanejos no tengo nada. O sea, yo es ese tema de ir a ese sitio en particular donde tienes que aparcar en el arcén y andar 2 kilómetros hasta que llegas al sitio Pero una donde cosa, es el río. Y corta con esto. Habías empezado bien. Vale, Tíos, tías. soy la hostia. Llamada a Escaliburcio para vuestros planes, aunque sean ir a Montanejos. Aunque en principio no me vaya a hacer ni puta gracia, igual voy un poco así obligado, pero al final me lo pasaré bien y os lo agradeceré. Igual no os lo digo, pero os lo agradeceré. ¿Qué gilipollas? Es que, ¿sabes? Cambia A de ver. tema, haz el favor. Vale, A ver, va. vamos a cambiar Bueno, de pues tema. mira, cambiando de tema, tenemos Ujú. un par de momentos. Bueno, hay más, pero tampoco quiero aquí Muchos momentos, mucho sí. refrito. Ujú. Un par de momentos bastante out of context. ¿Sabes? Esto que Ah, hacen ahora, sí, que te hacen sí. un out of context y te hunden, ¿no? Escuchamos un par. Lo bueno de Miguel Ricard, claro, es que claro, cuando salió ya no tenía que cambiar de moda, porque Claro, te ha pillado en la cárcel la época en la que, ha la cambiado moda todo. vuelve. Ahora sigue vistiendo igual. Entras como asesino y sales al Primavera Sound. Que se colgarán en su comedor un cuadro de Hitler, porque aunque como genocida fue lo peor, o lo mejor, según se mire, como genocida fue bueno, pues como pintor es bueno. Que el K-pop es nuestro principal aliado ahora mismo para combatir el fascismo. O Antes- el K-pop son las brigadas internacionales ahora mismo. Lo comparo Arcano con el Holocausto. no es nazi. Si tú me conoces, sabes que yo soy buena gente. Bueno, es que esta frase la podría decir Ya. Hitler. Pero El que Franco más- es poco para ti. Franco es poco. A ver, Franco se quedó corto. He participado en el Holocausto, pero si tú me conoces a mí, tú ya sabes que yo soy lo más. Ustedes han hecho el Holocausto. Sí. Ya, pero era broma. Os veo muy alterados con esta movida, Que ¿eh? nos queréis ahorcar aquí, ¿eh? A ver, era broma. Que yo no tengo, Sí. yo no estoy diciendo que Arcano sea el Holocausto. No, no. Creo que todos nuestros out of context Ujú. tienen que ver con Hitler. Sí. Sí. Por lo que sea. A ver, es que son los mejores autocounters, Claro, sin duda. a nosotros nos hace... es curioso porque sabes que es un tema que, jolín, que yo lo he investigado desde lo académico y desde la seriedad, y es un tema que me obsesiona y me apasiona. La Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, el Holocausto, son temas a los que he dedicado muchísimo tiempo de mi vida. Y de hecho en este programa, en Aprende Cosas con Monty, les he dedicado mucho tiempo a contar historias, ¿no? de víctimas del Holocausto. Pero es que me sigue haciendo gracia hacer como... Sí, a ver, yo creo que tampoco hace falta explicar lo que es la pasión por este tema, esta temática. Creo que todo el mundo la entiende. Claro. Y creo que todo el mundo la entiende bien. O sea, nadie que piensa nada raro. O sea, Ya. es normal, es normal. Sí. Y es gracioso. Bueno, otra cosa bastante interesante, Scali, Ujú. es cuando en el programa 13 de la primera temporada sucedió esto, cuando hablábamos de deseos para el año nuevo, que en ese caso iba a ser 2019. Ah, qué bien. Sucedió esto. Me gustaría también, pues quizá, pues que algún científico loco consiguiera que, Sí, sí, sí. que algo, Te entiendo acabara, perfectamente, que algo sí. acabara con la humanidad. Esos errores que vemos en las distopías, sí. pues por Yo favor, la que verdad ocurra. es que estoy bastante living con la posibilidad del apocalipsis. Con la de cantidad de científicos locos que habrá, ¿qué, Ya, Ana, qué ¿no? ocurre? ¿Dónde está Ese virus? ese virus letal, ese robot maligno? No. Bueno, ¿qué te parece? Cuidado con lo que deseas. Sí. A mí, visto la con perspectiva, me dan ganas de meterme un puñetazo en la cara. Sí, ¿por qué? Pues porque Ya. el apocalipsis, como bien dijiste tú, no recuerdo si en directo, en programa o en lo privado, no tuvimos el apocalipsis que queríamos, pero Ujú. tuvimos el que nos merecíamos. Sin duda. Y el apocalipsis ha sido decepcionante. cutrísimo y yo estoy hasta el coño. O sea, Heavy. ¿quién iba a imaginárselo? ¿Quién iba a imaginárselo? Es que claro, lo que ha pasado con la pandemia ha sido una falta de épica, ¿no? Hmm. Lamentable. Total y absoluta. Claro, yo lo que le pido a un apocalipsis es épica. Ya. Yo Sí, no porque quiero sí este que apocalipsis. Hubo una especie de épica inversa. La épica mal, de Ujú. esto, que esto tú lo has gozado como el que más. La Bueno, sí, gente eso sí. vestida con, o sea, la gente yendo al Mercadona con una bolsa en la cabeza. Claro, es que el principio fue muy guay. O sea, el principio fue muy guay porque era la confrontación directa con la normalidad, o sea, lo que nosotros entendíamos como la normalidad, de repente todo se truncó, Ya. la gente se volvió loca y esto fue gracioso. Esto fue muy Luego guay, ya no. porque fue como una especie de apocalipsis costumbrista, fue una especie, Sí. yo lo viví
como si fueran un poco Aquí no hay quien viva. O sea, tenía como ese rollo. Claro, uno imagina cierto apocalipsis con la gente, pues claro, entrando en las tiendas a arrasar, a tal, pegándose entre ellos, sangre, hostilidades, ¿no? Y lo que vimos era gente envuelta en plástico. Sí. Gente con tubos de pesca en Mercadona. Claro, gente así. con tubos de ir a bucear, Sí. gente que iba al Decathlon a comprarse el EPI. Bueno, esto la verdad fue maravilloso. Esto fue muy Pero más muy allá de gracioso. eso... Luego fue horrible. Fue horrible en muchos sentidos. Fue horrible en que dejó de ser nada de tener ni puta gracia porque se alargó muchísimo en el tiempo y por obviamente las muertes, por las muertes, la porque cantidad de muertes. ha sido una cosa que ha tenido muy poca gracia en general, pero aún intentando mirarlo desde el humor y apartando un poco el drama, que bueno, que es inapartable, pero haciendo ese ejercicio es un apocalipsis cutre. No ha habido además, yo qué sé, zombies, tío. Es que a mí me parece que lo mínimo que yo le pido en apocalipsis, lo mínimo es un zombie. Claro. Ya luego, si corren, si no corren, si son de estos que necesitas que dispararle a la cabeza para que se maten o no, eso ya me da igual. O sea, estoy dispuesta a aceptar cualquier tipo de zombies. Los peores zombies. Vale. Los peores zombies me servirían, pero es que ni uno, tío. Es que ni uno, es que de verdad. Muy bueno, mal. luego también tuvimos una sección que con el tiempo también le hemos perdido un poco de apego, no sé por qué, porque, bueno, quizá porque la quemamos mucho, que fue Mundo Normal, Sí. que al principio estaba completamente presente, y en el Mundo Normal, pues bueno, hablamos de bodas, Sí, bodas y vicencas, cierto. cenas de clase, Los gimnasios. me acuerdo. gimnasios, prácticamente todo. Pero- Yo creo que se ha muerto un poco porque creo que como nos enrollamos tanto ya, si tenemos que rajar, rajamos en cosas que no y nos Exacto, alargamos y ya a está. infinitum y ya. Pero es verdad que el Mundo Normal tenía mucho encanto. A mí me gusta mucho el que hice en el programa 4, que era sobre las verbenas. Yo he hablado Ajá. mucho sobre las verbenas porque, bueno, he trabajado mucho Sí. tiempo en orquestas y es un tema que a mí me parece muy gracioso. Mm. Es un tema en el que yo le encuentro muchísimo humor. Y hablábamos de los nombres de las verbenas, por ejemplo, del repertorio. Sí. Y bueno, ese os emplazo a escucharlo porque es francamente gracioso. Bueno, pues no sé, Scali, ¿qué te gustaría añadir a ti o qué comentarías tú? ¿Qué lectura harías de estas 3 temporadas, de estos 100 programas? Creo que era muy difícil imaginar que llegaríamos hasta aquí en el tema de cómo es posible estar rajando de cosas distintas cada vez y que siempre haya algo sobre lo que rajar, algo sobre lo que quejarse, algo sobre lo que reivindicar, ¿no? Claro, y hay una cosa que me sorprende mucho, que es el haber ignorado un poco la actualidad. La actualidad es una cosa sobre la que se apoya normalmente todo podcast que se precie. Y nosotros, aunque siempre hemos hablado de actualidad sin ningún tipo de problema, de ahí la actualidad cuñada, sí que es cierto que nuestro podcast es bastante atemporal en cuanto a que hablamos de cosas que hay en la sociedad, independientemente de que haya ocurrido en esta misma semana o no. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque estando de acuerdo con lo que dices, sí que creo que hablamos mucho de actualidad, pero como que lo que nos mola a ti y a mí es mirar la capa de debajo. O sea, es decir, independientemente si la polémica de turno es lo de lo que el viento se llevó o no sé qué ha hecho Dani Mateo, normalmente tú y yo hablamos de lo que hay debajo. Sí, es decir, cierto. como que sí que creo que en determinados temas, ¿no? Pues como por ejemplo, yo que sé, el especial que hicimos sobre la ley trans, o cuando hemos hablado de, pues eso, ¿no? Del cine, de corrección política, de feminismo, de deconstrucción, de nuevas masculinidades, toda esta movida. Creo que lo que subyace de fondo es, de hecho, nuestra pasión por la actualidad, porque tú y yo somos auténticos apasionados de estar al día. Obviamente no es atemporal, no es atemporal en cuanto que no tiene el mismo sentido escuchar estos podcasts hoy que escucharlos hace 10 años o escucharlos dentro de 5. Dentro de 5 seguramente esto está superadísimo. habrá cambiado algunas cosas. Sí, en ese aspecto totalmente de acuerdo, y sí que es posible que nos hayamos centrado en la actualidad mucho más de lo que yo pienso. Simplemente es que comparándome con otros programas... Sí, porque a lo mejor no comentamos noticias, ¿no? No comentamos noticias, sobre todo. Hay gente que comenta estrictamente las noticias. Nosotros no... Cuando hablamos de Pablo Iglesias, hablamos de Pablo Iglesias en general, claro. de Rejón en general, o hablamos a ver, a Rejón le hemos metido bastante caña, ¿eh?
Hay una cosa que no hemos comentado de Rejón, que ya se acaba este programa, que por cierto no lo hemos dicho, es el último de la temporada. Es verdad. No lo hemos dicho, No pero lo bueno, hemos ya dicho. cuando acabe este programa Vale, ahora lo volveremos a diremos decir. todo. La noticia de Rejón que le pegó una patada a un viejo es una cosa muy graciosa que no hemos comentado y lo lamento profundamente porque como últimamente hemos hecho más miseries y tal, no hemos podido meterlo. Ya. Pero mira, voy a aprovechar para meterlo. Salió una noticia en que Rejón le pegó una patada a un viejo y me hace mucha risa. Es como- Poco más hay que comentar. No, es que no sé, en fin. Sí, en Jo, fin, ya pues yo está, sí que solo eso. creo, no sé, a mí me sigue sorprendiendo. Que es mentira, o sea, Claro. es una noticia de OK Diario. Claro. Es que, claro, no había quedado claro. Bueno, ya a ver, está. yo creo que, Sí. quiero decir, se comenta sola, ¿no? Que Vale. le va a pegar el Rejón una patada a nadie. Yo personalmente me siento muy, 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 muy satisfecha, muy orgullosa. Ujú. Tenemos a día de hoy más de 1000. 1000 suscriptores en iVoox, creo que 1011 o 1000. No, 1028 había hoy. 1028 ya. Ah, Sí, joder. más otros no sé cuántos en YouTube, que son pocos porque no es nuestra plataforma primigenia. Sí, YouTube está solo para los más mayores del lugar. Sí, exacto. Para los más boomers. Todo madre especial boomers. Y bueno, joder, a mí me parece increíble que haya gente, de hecho hay gente a la que hemos conocido a raíz del podcast. Es decir, Cierto. que ya no nos sirve, porque yo siempre tiendo a pensar, bueno, nos escuchan pues los colegas, tal, ¿no? Que pues por lo que sea les caemos bien. Pero es verdad que hay gente que no tiene ninguna obligación de escucharnos, que nuestros Ninguna. colegas tampoco, porque no vamos por ahí dando la turra a nadie. Ujú. Pero que no tienen por qué escucharnos, que podrían ignorarnos tranquilamente y Sí. no nos ignoran, tío. Y están ahí escuchándonos y bueno, a mí me parece bastante fascinante esto. Mucho, sí que es raro, porque normalmente, pues ya sabes, cuando haces cualquier cosa de cualquier estilo, ya sea cantar, ya sea hacerte pues tu podcast o hacer fotos o hacer vídeos y tal, pero normalmente te apoyan tus colegas y el hecho de que venga gente que no Claro. conozcas de nada a decirte cosas, pues está muy guay. Está muy guay. Y bueno, pues nada, ya podemos ir cerrando. Podemos ir cerrando, podemos Vamos a- comentar también sí, otra de las novedades todo. de este año, que es lo del Patreon. Exacto. Es la novedad principal de esta temporada, ha sido el Patreon. Bueno, ha sido dos novedades para mí. Fue el Patreon, donde la gente ha podido darnos su dinero. Ujú. Es bastante bien, bastante contento Sí. con esto. Está bastante guay. Recordar a los Patreons. Claro, que no os preocupéis porque vamos a suspender los pagos. Ujú. Entonces, en verano no se os va a cobrar nada. No se os va a cobrar y en nada. septiembre, conforme empiece la temporada o en octubre, ya decidiremos cuándo, Exacto. se os volverá a cobrar. Sí. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues porque os conocemos. Y como Claro. la gente se dé de baja, luego hasta que se den de alta, No vais a volver. volvéis. Y no queremos que no volváis. No queremos decirle adiós a vuestro dinero. No porque seáis ratas y ha costado abandonéis el bastante. barco. Esto creo que está guay, que nosotros siempre hemos sido muy transparentes y Sí. muy honestos con esto. Ujú. Al final, tú y yo ganamos 100 pavos al mes Exacto. por el podcast. Sí. Que bueno, es un sueldo que vamos a ver, que parecemos falsos Sí. autónomos aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que es una mierda como sueldo, pero Ujú. es muchísimo para nosotros, porque significa que, Que pues, Al se margen de valora la de alguna cantidad, forma lo que hacemos. claro, hay gente que valora lo que hacemos y hay gente que Mm. está dispuesta a mantenerlo, cosa que es importante porque de verdad hay muchísimo trabajo, muchísimas horas y de hecho también paramos porque además estamos secos ya mentalmente y esto creo que Sí, hay que hablarlo y hay que tratarlo, o sea, necesitamos descansar sí. y necesitamos volver a odiar cosas Tenemos que dejar frescamente. que el mundo vaya creando sus propias mierdas para poder Claro. rajar de ellas. Sí, a ver si después con del verano. suerte Melendi saca disco o algo y ya, pues lo Exacto. petamos. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte Puede y ser, nos saca puede un buen ser. disquete o algún señor rapea algo nuevo, yo qué sé, puede pasar cualquier cosa. Entonces, nada, cuando volveremos, Ujú. septiembre, octubre, ya lo decidiremos, Ujú. cuando, como siempre, cuando nos apetezca. Cuando nos apetezca. Con esa norma que no pensamos vulnerar nunca, que es tratar este podcast Con transparencia. con transparencia y con cuidados. Es decir, no vamos a volver por los 100 pavos al mes, vamos a volver cuando estemos bien, cuando Ujú. estemos ok, cuando nos apetezca y lo echemos muchísimo de menos. Cuando esté vacunado. Bueno, no, yo creo que antes, porque a ti te van a vacunar. En Tú agosto, en teoría. ¿Qué va en agosto? No te creas. Yo ya estoy Igual a mí me inmune. ponen la Jensen, que es una sola. No creo porque esa es para más de 40, aunque igual con un poco de suerte te pillo. Me- Tú te vas a comer una Pfizer, pero vamos, del Joder, tamaño qué de tu pereza cabeza. me da la Pfizer. Bueno, yo soy de AstraZeneca, que es peor. Ya. Aunque bueno, a mí me gusta, ¿eh? Yo creo que mi personalidad Sí, es súper AstraZeneca. muy bien. Que es como, o la amas o la odias. No deja indiferente. A ver, la gente es...
Uy, me están llamando. Te están llamando por teléfono en directo, que es una cosa que ¿quién te llama? No sé, me he colgado. Joder, igual era alguien para Que invitarte a va, Montanejos. Eso sería uno de estos de Yastel. ¿Te seguro. imaginas que te llama un tío de Yastel para invitarte a ir a Montanejos? Estaría Como bien. el monstruo final. Lo respetaría. Vale, pues bueno, nada, creo que es súper importante, aunque seamos un poco pesados, redundar en el agradecimiento a nuestros Patreons, de verdad. Ujú. Infinitas gracias, os queremos, os llevamos en nuestro corazón Ujú. y nos parecéis unas personas muy atractivas. Sí. Todos y todas y todes Ujú. sois atractivísimos y Ujú. atractivísimas y atractivísimes. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más añadir? ¿Qué más que- añadir? que- Nada, pues que ha sido un viaje maravilloso que va a continuar. Me resulta muy extraño pensar en el programa 13, el programa 14, que me parecía ya que habíamos hecho un mogollón. Ya. Cuando me has hablado de especial, Navidad, el primer especial de Navidad fue el programa 13. O el Es programa tal. heavy, ¿eh? Y me parecía que ya habíamos hecho 1000 cosas. Y ahora estamos en el programa 100. Madre mía. Nada, veremos, yo tengo mucha curiosidad por el año que viene. Bueno, el año que viene nuestra intención es hacer muchos shows en directo, porque es lo que queremos, nos apetece y nos gusta mucho. Personalmente es mi objetivo, o sea, mi objetivo principal quiero que sea esa Claro. la principal novedad. Entonces, tenéis el verano para hablar con vuestras ciudades, locales, teatros, salas de pequeño y mediano aforo, ayuntamientos. Nos vale cualquier cosa. Nos vale cualquier cosa que cumpla las condiciones que pondremos y que Claro, hablaremos por claro. privado. Sí, Entonces, por favor, queremos recorrer España. Bueno, a lo mejor con ir... Tú quieres recorrer España, yo no quiero recorrer España. ¿Y qué quieres? ¿No quieres hacer más shows? Yo quiero, sí, más shows, pero... En Valencia. En Valencia, claro. Bueno, pues gente de Valencia, por Bueno, favor. si queréis que vayamos a vuestra ciudad, oye, una buena preventa ahí y vamos. Claro, encantado. pues a eso me refiero. Por favor, nosotros no tenemos padrinos, no movemos hilos, no Exacto. somos de Madrid, no No. estamos en el meollo, no vamos al Palacio de la Prensa ese que va... En Madrid cualquier desgraciado va al Palacio de la Prensa. Es que mira, Cualquier ya gilipollas- me has tocado los cojones. Cualquier con ese gilipollas tema. va al Palacio de la Prensa Hostia, ese. ya. Y nosotros aquí, pues No. en el Kraken, que es era una maravilla, Ajá. pero nos lo han cerrado. Exacto. Y aparte de que era el sitio más guay del mundo, era donde hacíamos los directos y ahora pues ya no. Entonces, por favor, haced algo por nosotros. Llevadnos Exacto. a vuestras ciudades y a Vale. vuestras movidas. Y al Palacio de la Prensa. Mira, al Palacio de la Prensa tengo ganas de que venga a decir, no voy. No me sale del coño ir al Palacio de la Prensa. Que vayan todos los madrileños. Y bueno, ya estaría. Este programa además lo hemos improvisado. Hemos decidido hacer esta recopilación. A mí sí que me gustaría añadir que me siento de verdad muy honrada, muy agradecida de que haya gente que nos escuche. Espero que disculpen los gilipollas que somos a veces. Ujú. Espero que bueno, pues que valoren que vamos evolucionando, que nos equivocamos, que Ujú. rectificamos, que aprendemos. Y también me gustaría emplazar, como he dicho antes, a que escuchen las temporadas anteriores, porque sé que hay gente que no ha escuchado la temporada 1 Ya. y la temporada 2. Y hay cosas muy divertidas, porque hay temas que los quemamos, o sea, Claro, los quemamos entonces y ya no los tocamos. Igual, Claro. quiero decir, temas como los gimnasios o las Claro. bodas o tal, son cosas que, las cenas hostia, de clase, claro. son cosas de las que hay que hablar, pero Claro. claro, ya hablamos en su Claro. día. Así que haced el favor este verano, poneos las pilitas. Hay y- peor sonido, creo, Sí. lo pasábamos peor con el sonido. Bueno, estamos aprendiendo, claro. Claro, Pero en hay fin, grandes hay cosas. cosas y de verdad que... Y vamos más al grano también. y vamos más al grano. Y yo qué sé. Pero bueno, eso, que gracias, de verdad. No seríamos nada sin vosotros. Para la temporada que viene Literalmente. tenemos un propósito, ¿vale? Me han dado el toque y Ujú. tienen toda la razón con que somos muy heteronormativos en el sentido de la heterosexualidad, que damos por sentada la heterosexualidad, cosa Ah, que es verdad, y sí. también damos por sentada la monogamia, y en especial sexo solo hablamos como de relaciones monógamas. Y la gente está por ahí siendo poliamorosa y probando modelos relacionales súper nuevos. Pero sí que hablamos del poliamor, ¿no? Para rajar de él. Pero me refiero que damos muy por Básicamente. sentado que la gente Sí. es monógama, y me han dado el toque con esto y es verdad. Entonces, Sí, la es nueva cierto. temporada nos pondremos las pilas con esto, nos deconstruiremos como personas heterosexuales y monógamas que somos, que es que no podemos ser más lo peor, porque bueno, tú eres un cis heterazo Sí. impresionante y yo también. Y eso Pues es una vergüenza. Vergüenza nos tendría que dar. Pero bueno, pues es lo que hay. Prometemos trabajar en esto. Estamos abiertos siempre a vuestras críticas. Tampoco mucho, porque luego algunas nos sientan mal. Pero estas no. Nah, nos sientan mal todas. Estas las no. A mí críticas. cuando me dicen algo que es verdad dices, pues toda razón. Sí. No, me acabo de enterar ahora que me lo has dicho porque a mí no me lo han Pero- dicho, pero pero cuando- tienes toda la razón, sí, es Claro. cierto.
Estamos dispuestos a mejorar. Queremos ser... Mira qué asco esto, ¿eh? Queremos ser nuestra mejor versión. Eso es mentira. Queremos ser lo peor. Queremos ser lo que nos da la gana, Queremos ser pero lo que es cierto que sí que aspiramos a ser un programa del cual nosotros mismos no podríamos rajar de él. Claro. Entonces, si nosotros mismos... Nosotros lo tendríamos muy fácil con ese tema. Claro. El tema de ver solo nuestra forma de ver Claro. el mundo. Pues eso está fatal. Claro, nosotros tenemos una visión muy determinada del mundo y no podemos tampoco, por no meternos en camisas de 11 varas con temas que Claro. no hemos tocado, pues por eso Pues haremos nos ha lo que quedado hemos un tema- hecho siempre. Pues cuando hablar no- con gente pues que hablar sabe. con gente que sabe y Claro. abrir los micrófonos de todo mal a nuestros oyentes, que por suerte son diversos y son maravillosos. Así que, bueno, pues queda dicho. Propósito de enmienda, cosas que vamos a mejorar. Vamos a entrevistar a NEC. Yo que sé, ¿a quién más? A Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias. Os lo prometemos todos. Os prometemos el cielo. Mm, Y nos vamos a despedir. Claro. Nos vamos a despedir con un tema de Rosie Finch. Ajá. ¿Por qué? Porque estas personas, Ujú. Mireia, bueno, siempre nos han dado lo mejor, nos hicieron la sintonía del programa, que quiero decirte que esto poca broma, que se Ujú. fueron a un estudio y está todo grabado en directo, no es Ujú. como otras que he hecho yo en casa con el GarageBand. Y bueno, pues creemos en Rosie Finch, amamos a Rosie Finch y Ujú. además acaban de sacar un tema que se llama Black Lodge, Mm. que tú les has hecho un videoclip Cierto. en el que también yo he participado, que el videoclip es, bueno, te felicito aquí delante de toda España, es una maravilla. Muchas gracias. Y el temazo es incontestable, es un El tema está muy vídeo guay, y una sí. canción inspirados en Twin Peaks, es un homenaje a Twin Peaks y es una fantasía. Ujú. Entonces creo que no podíamos cerrar con otro tema que Black Lodge, porque aquí siempre hemos pinchado música de mujeres increíbles, de mujeres poderosas y de mujeres maravillosas como... Y de la gente que nos rodea y ya y de la está. gente que nos rodea Claro y que no sí. tenemos que... Pero es que además, quiero decir, Rosie Finch es uno de los mejores grupos del mundo. Claro, si fuera una mierda, pues bueno, pues te lo que piensas, además sea pero si es nuestra, la hostia, que además pues de puta Mireia madre. sea nuestra amiga y una persona increíble a la que admiramos y a la que adoramos, pues buena casualidad. Casualidades. ¿Qué culpa tengo yo? Claro que sí. Ya está. Si somos la hostia, es normal que conozcamos a gente que es la hostia. Claro. ¿Qué vas a decir? Que vamos a... Claro, pues es lo que hay. Normal. Bueno, va. pues... Vámonos, que nos estamos despidiendo mucho tiempo. es verdad, la temporada que viene... Más y o peor.
tus pies.